Una vez más, amados hermanos, el Señor les siga bendiciendo. Y recuérdese siempre que Dios es bueno, que Dios lo ama, que Dios tiene los mejores pensamientos para con usted y para conmigo también, que vale la pena venir a su casa para adorarle y para glorificarle. Voy a invitarlos a que estemos un momentito de pies y invoquemos al Señor antes de entrar en la exposición de su palabra. Dios de maravillas, Dios de dioses, Dios que eres amor, gracias que por tu misericordia no hemos sido consumidos, Padre. Gracias que hay un pueblo en este lugar, como lo hay en muchos otros lugares, para adorarte y para reconocer de que tú eres su Dios, que tú eres su Padre, que tú eres bondadoso para con cada uno de nosotros, que no nos abandonas. Padre, permítenos seguirte alabando, glorificándote y desear ser tuyo por toda la eternidad. Sí, Señor, sé siempre el primero en nuestras vidas. A ti la gloria y la honra. Y ahora te pedimos que nos sigas hablando a través de tu preciosa palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 50. Jesús hablando. Y cuando Jesús habla hay que prestar atención. Amén. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuánto queremos ser eso de ese Señor? Entonces tenemos que cumplir la primera parte que Él dijo, que el que hace la voluntad de su Padre. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Leído este versículo, podemos concluir que nos conviene hacer la voluntad de Dios. Y ese es el título de este día. Nos conviene hacer la voluntad de Dios. Algo que le conviene a uno es porque lo beneficia. Jesús habló y sigue hablando claro. ¿Y por qué nos conviene hacer la voluntad de Dios? Bueno, porque su voluntad es buena, es santa y es perfecta. Dios no necesita consejeros. El que necesita consejeros porque necesita opiniones de otro, pero Dios no las necesita. Así que, amados hermanos, aceptemos la voluntad del Señor porque es buena, es perfecta, es agradable ante Él, la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios, podemos decir algunas cosas del que no hace la voluntad de Dios. Entre ellas, el que no se somete a la voluntad de Dios es un rebelde. El que no se somete a la voluntad de Dios es un rebelde y es pariente de Satanás. ¿Cómo puede ser? Jesús dijo en una ocasión, le dijo a ciertas personas, y aún eran religiosas, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Hay solamente dos padres, el Padre nuestro que está en los cielos y el diablo. Si una persona no decide someterse a la voluntad de Dios, entonces se está sometiendo a la voluntad de Satanás, que es malo, que es perverso. ¿Quién es un rebelde? Un desobediente. Es un desobediente. Es un indisciplinado, un rebelde. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios.
es un reacio e insumiso, es decir, que no se somete. Si nos rebelamos contra Dios, no tendremos la paz que Jesús ofrece. ¿Nos conviene o no nos conviene hacer lo que Dios dice? Nos conviene, amados hermanos, para este tiempo y para la eternidad también. Así que si nos rebelamos contra Dios, no tendremos la paz de Dios. ¿Y quién no quiere tener la paz? Él fue el que dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy. La paz es muy preciosa, la paz no se puede comprar. La paz es un regalo de Dios. El mundo tiene su nivel de paz, pero no se puede comparar con la paz divina con la que el Señor nos da. Entonces, si nos rebelamos contra Dios, no solamente no vamos a tener la paz de Dios, sino que tampoco vamos a tener muchos de los beneficios de Dios. Como dice el Salmo 103, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Y quiénes son los que cometen iniquidades? Todos los seres humanos. Y con esas iniquidades no podemos entrar al cielo, pero dice, Él es el que perdona toda tu pecado. El que sana toda tu dolencia. Yo no sé si hay alguien aquí que nunca ha sido sanado de alguna dolencia por parte del Señor. Divinamente, pues, sanado divinamente. El que sana toda nuestra dolencia. No solamente tiene la capacidad para sanar esa, sino que todas las que tengamos. Dice que Él es el que sacia de bien tu boca. Nosotros comemos por el milagro que hace Dios todos los días, haciendo que el sol salga, que la tierra tenga los minerales correspondientes, que llueva. Él es el que manda el oxígeno, el anhídrido carbónico, todo eso lo manda Él y hace que la fruta o la semilla que se siembre produzca para que nosotros comamos. Así que Él es el que sacia de bien nuestra boca. Y también hace que nosotros no nos muramos antes de tiempo. Amén, hermano. Algunos han estado a punto de morirse y Dios le ha extendido la vida. ¿Cierto? Si nos separamos de Dios y si nos rebelamos de Dios, si nos rebelamos contra Dios, viviremos separados de Él. Porque Él dice que nuestros pecados hicieron separación entre Él y nosotros. Si no hacemos la voluntad de Dios, no podremos resistir al diablo. Si no hacemos la voluntad de Dios, no podremos resistir al diablo, porque Él dijo, someteos pues a Dios. Resistid entonces al diablo y de vosotros huirá. Así que si no nos sometemos a Dios, somos presa de Satanás. ¿Nos conviene o no nos conviene someternos a la voluntad de Dios? Sí, definitivamente, sí. Si nos rebelamos contra Dios, no tendremos su amor, ni tampoco podremos amarnos a nosotros y a nuestros semejantes. Podemos amarnos con ese amor natural, pero no con ese amor sobrenatural que da Dios a los que son hijos de Él. Si nos rebelamos contra Dios, viviremos engañados. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y el que no cree, pues vivirá equivocado. Y algún día se dará cuenta de que vivió equivocado, pero ya será demasiado tarde. Si el ser humano no se reconcilia con Dios por medio de Jesús, lo lamentará por la eternidad, siendo atormentado para siempre. Nos conviene hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a revelarnos la voluntad del Padre para salvarnos a nosotros, ¿no? Estamos a tiempo para corregir, cediendo nuestra voluntad a la del Señor. Leemos las Sagradas Escrituras no solamente para saber qué es lo que Dios dice, sino que la leemos para ponerla en práctica. Ya que Jesús dice que el que oye su palabra y no la hace, lo comparará a un hombre necio. Y finalmente sabemos que el diablo se ocupa de desacreditar la palabra de Dios o de decir lo contrario, pero la Biblia nos dice a nosotros que el diablo es un engañador. Así que fuera con nosotros.
Nos conviene hacer la voluntad de Dios porque el que hace la voluntad de Dios se convierte en familia de Dios. Esta es la familia grande, la familia que va a vivir en el cielo. Amén, hermanos. La familia que vive aquí acompañada también por el Señor. Algunos le dijeron a Jesús mientras enseñaba: ahí está tu madre y están tus hermanos y te buscan. Su familia biológica. ¿Qué le respondió Jesús a ellos en la Reina Valera, en el capítulo 12, versículo 48 de Mateo? Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49 dice: extendiendo la mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre, mis hermanos, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, hermanos, si queremos estar en armonía con Dios, tenemos que hacer la voluntad de Él. Nos conviene. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana y mi madre. Qué bueno es ser familia de Dios. Qué bueno es ser hermano de Jesús. Yo le he dicho muchas veces que yo tenía a mi hermano que me llevaba 7 años, siempre me defendía en la escuela, pero mi hermano salió de la escuela y yo me quedé sin defensor. Pero gracias a Dios, el Señor me proveyó a Jesucristo, que es nuestro defensor y de nuestro peor enemigo, el diablo. De la Biblia dice que el diablo anda por ahí como león y usted necesita un defensor. Usted necesita un ayudador. Pero tendremos ese ayudador si hacemos nosotros la voluntad de Dios. Nos conviene a nosotros. Debe haber un interés en cada creyente de conocer y hacer la voluntad de Dios. Bueno, si hay que hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Pues tenemos un libro que se llama la Biblia. Si queremos agradar a Dios, hay que leer la palabra de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Y luego de leerla, entonces tenemos que hacer lo que está allí. Hermano, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero la verdad la tenemos en la cerquita de nosotros. La verdad es la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice: y si el Hijo, es decir, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tenemos que tener un deseo de conocer la voluntad de Dios. Un hombre que existió hace mucho tiempo, David, le decía en la NTV, el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, ¿cómo le fue a David? ¿A dónde está David ahora mismo? David ahora mismo está en el paraíso. No fue un hombre perfecto, pero era un hombre que según la misma palabra de Dios dice que él era conforme al corazón de Dios. Bueno, este hombre le dijo: enséñame a hacer tu voluntad. David es famoso aquí y en los cielos también. David es famoso. Se convirtió en el antepasado biológico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escritor de muchos salmos. Fue un héroe nacional. Defendió a su país, a su pueblo. Pero era un hombre interesado en que Dios le enseñara su voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si nuestro Padre, nuestro Dios,
Si es que Él es nuestro Dios, que debemos de interesarnos cada día en aprender de lo que Él es, porque Él es nuestro Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con paso firme. Él tuvo muchos enemigos, pero Dios lo libró de todo. ¿Nos conviene o no hacer la voluntad de Dios? Él es el que nos va a decir por dónde. Él nos va a poner una tranca a donde no debemos de pasar. Y nos abrirá las puertas que necesitamos, cerrará las que no nos convienen. Nos pasará por algunas pruebas para hacernos cada día mejores, para que conozcamos mejor a Dios, para que seamos testigos del poder de Dios con los milagros que hace a través de nosotros. Así que Él decía, enséñame a hacer tu voluntad. En esa misma versión, en el Salmo 48, el mismo David dice, pues me complace hacer tu voluntad. Puede que haya alguno y dice, voy a hacer esto porque lo dice Dios, pero como que me es un poco amargo esto. Jesús, como hacía lo que el Padre quería, Jesús hablaba el Padre hablaba de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pues David, en este salmo, dice, me complace hacer tu voluntad. Hermano, la voluntad de Dios es lo mejor que hay. Es lo mejor. Lo que Dios decida con nosotros es lo mejor. Lo que Dios nos permita, si estamos en su voluntad, es lo mejor. Si en el momento no nos damos cuenta que es lo mejor, después nos daremos cuenta y dice, gracias a Dios por lo que hizo en aquella ocasión. Gracias a Dios porque no me permitió hacer tal cosa. O gracias a Dios porque me permitió eso. Hermano, nadie lo quiere a usted más que Dios. Nadie está interesado en su futuro mejor que Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros y eso está comprobado a él enviarnos a nosotros, a su Hijo amado. Sí, me complace hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Dios es nuestro o no es nuestro? Y eso no le gusta al diablo, pero Dios es nuestro. Es la más grande propiedad que tenemos nosotros. Dios es nuestro. Dios nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Pues sus enseñanzas están escritas en mi corazón. Es decir, ya no estaban solamente en un pergamino. Había estudiado y las tenía ahora, ¿a dónde? En su corazón. Ahí estaban grabadas para hacer su voluntad. El apóstol Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Y en vez de perseguidor, se convirtió en un seguidor. Escribiéndole inspirado por el Espíritu Santo a los romanos, de acuerdo a la versión, traducción actual, en Romanos 12, 1 y 2, le aconsejaba a los hermanos de Roma, a los romanos, a los del imperio romano, había muchos cristianos, porque ese era el imperio de aquel entonces, y el Señor vino para los unos y para los otros también. Decía el apóstol en su momento, por eso, hermanos míos, o sea, hijos de Dios como Él, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿con quién Dios ha sido malo? ¿Con quién Dios ha sido malo? Dice Él mismo que Él es bueno. Bueno solo es Él. Por eso, hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, y habrá algunas personas que piensan que Dios no ha sido lo suficiente bueno con ustedes. Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Hay que hacer lo que a Dios le agrada, no lo que nos agrada a nosotros. Lo que a Dios le agrada es lo mejor. Entre más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que lo que Él quiere es lo mejor. Entre más nos alejamos a Dios, siempre andamos refunfuñando de Dios como el pueblo en Israel.
y al pueblo de Israel no le fue bien. Dios le había dado promesa, pero al fin y al cabo muchos de ellos no la recibieron, que era la tierra prometida, no la recibieron por estar oponiéndose a lo que Dios quería. Pero Dios tiene promesa para cada uno de nosotros, y nosotros debemos de saber que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Así que el apóstol decía que dediquemos toda la vida para servirle. Hermano, si Jesús dio la vida por nosotros, Él dio la vida por nosotros, Él fue crucificado por nosotros, Él llevó nuestras culpas, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra condenación, nuestra desdicha, nuestra falta de paz, la llevó Él. Si Él si ha sido tan bueno con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos dedicarnos la vida para hacer lo que Dios quiere? Para hacer su voluntad. Él siendo el grande, el eterno, hizo eso con nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos decir, Señor, yo quiero servirte toda mi vida? Quiero hacer lo que a ti te place. Quiero agradarte. Porque ¿quién puede hacer lo que Dios hizo por nosotros? Nadie. Y hacer lo que te agrada, hacer lo que te agrada. Hermano, la naturaleza pecaminosa que tiene todo ser humano es contraria a la voluntad de Dios. Pero nosotros, con la ayuda del Espíritu de Dios, en la medida que el Espíritu de Dios nos vaya llenando, nuestra voluntad se va fortaleciendo y se la cedemos al Señor porque sabemos que es lo mejor para nosotros. ¿Por qué no hacer lo que al Señor le agrada? Dice, así es como se le debe adorar, haciendo lo que Dios quiere. Porque haciendo lo que a mí me da la gana, por allá y viniendo a cantar la iglesia, bueno, se ve bonito que está cantando y está alabando, pero el Señor quiere que le agrademos con nuestras vidas. El Señor quiere que le agrademos con nuestra vida. Debe haber un interés así grande para adorar al Señor. El siguiente versículo, ahí en Romanos 12:2, dice, no vivan ya, ahora que conocemos al Señor, como vive todo el mundo. Como vive todo el mundo. Hermano, el mundo es el sistema de cosas, ¿verdad? Que mediante el cual el hombre quiere ser feliz, pero sin Dios. Y realmente feliz no se puede ser sin Dios. El dueño de la felicidad se llama Dios. Así que le decía el hermano Pablo a los romanos, no vivan ya como vive todo el mundo. Hermano, nosotros somos gente selecta. Vivimos en un montón, pero nosotros no somos del montón. Nosotros somos gente selecta, somos hijos de Dios. Somos gente que tenemos la ciudadanía celestial. Nosotros somos hijos del que hizo el universo. Santos porque nos hemos separado para Dios y no seguir la corriente del mundo. Decía el apóstol, cambien su manera de ser. O sea, nosotros no debemos ser como los del mundo. Si ellos lo hacen, bueno, es que ellos van en dirección opuesta a nosotros. Cambien su manera de ser y de pensar. Dios quiere que la mente nuestra sea renovada. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Bueno, yo quiero hacer lo que me da la gana. Hermano, el que hace lo que le da la gana tiene un mal futuro. Tiene un mal futuro el que quiere hacer lo que le da la gana. Hay que consultar con Dios qué es lo que quiere que hagamos. Hay que hablar con Él. Hay que leer su palabra para ver si vamos bien dirigidos o no. Así que todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Aunque de momento parezca difícil, diría el hermano José, cuando estaba en Egipto, esclavo. Cuando estaba allá en Palestina, yo era el preferido de mi papá. Era libre. Y ahora estoy aquí.
por ser bueno. No vale la pena ser bueno, dicen algunos. ¿Qué va? Ya yo no voy a ser más tonto, digo, más bueno. Pero José no se escucha o no se lee en la Sagrada Escritura que José hablara contra Dios. ¿O usted lo ha leído? Le voy a dar $10 a todo el que me consigue. ¿Qué dijo él contra Dios cuando estaba en Egipto? Él estaba, como dicen por ahí, aguantando callado, hermano, y al fin y al cabo se dio cuenta de que Dios tenía un plan. Había soñado ciertas cosas, pero se le convirtió en realidad. Hermano, para tomarse el guarapo, el jugo de caña, para tomarse el jugo de caña, ¿qué hay que hacer con la caña? ¿Ah? Hay que exprimirla, ¿no? Hay que exprimirla. Bueno, él pasó su prueba, lo exprimieron y todo, pero después la gente se le agachaba a José. La gente le hacía venia a José. Bueno, porque él pudo soportar su prueba. Se quiere graduar en la universidad, tiene que estudiar su primaria, aprender pasar su secundaria, pasar sus años de estudio en la universidad, pero se va a graduar. Hermano, a veces queremos las cosas que no nos cuesten. Decía mi papá, lo que no nos cuesta lo vamos a hacer fiesta, se malbarata. Pero volvió a José, pasó un momento de dificultad, pero ese momento de dificultad fue lo que sirvió para que lo elevara. Así que si usted está pasando por un momento de dificultad, bueno, hermano, Dios tiene planes con todos nosotros. Pero lo queremos suave, ¿no? Aquí, venga lo que ven. Pero Dios nos tiene que preparar. Hasta los pollitos para nacer tienen que picar ahí su mismo cascarón para poder salir de ahí. Pero sí, si pasamos por algunas situaciones, bueno. Si a usted un pollito lo ayuda y lo saca del cascarón, ¿qué le pasa a ese pollito? Ese pollito no desarrolló sus capacidades. Y van a hacer un pollito que lo ponen ahí y el pollito no sirve. Entonces, él tiene que pasar por su proceso, eso lo va habilitando. Entonces, nosotros no nos quejemos de las pruebas. Porque la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Que cuando estemos en diversas pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Cuando estamos en diversas pruebas, hermana Beira, gozaos. Bueno, si él dice que me goce, está duro esto, pero si dice, bueno, gracias Señor. Si él dice eso, hermano, nadie sabe más que Dios. Y si él dice eso, no es que usted sea papagayo, usted es sabio, porque bueno, estoy diciendo lo que dice él, y si digo lo que dice él, yo sé que esto me va a llevar a bien. Así que, gracias Señor por las pruebas. Gracias Señor por esta dificultad. ¿Tú tienes algún plan ahí que queremos que Dios nos revele todo de una vez? No. Ahora, por hacer la voluntad de Dios, a nadie le costó más que a Jesús. Y Jesús no le falló a Dios en nada. Y le costó su voz. Y Jesús lo estaba haciendo por otro, lo estaba haciendo por nosotros. ¿Por qué nosotros mismos no podemos ajustarnos a la voluntad de Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios, de Jesús, en la NTV, en Hebreos 10, del 4 al 7. Hablando de Jesús, estamos hablando que él fue el que más le costó hacer la voluntad de Dios, pero para favorecernos a nosotros. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Los animales esos que se sacrificaban y la sangre que se derramaba, eso no quitaba los pecados. Eso es como quien le pasa una pintura a la pared. Lo que hacía era cubrirlo, pero ahí estaban. Hasta que viniera nuestro Salvador
que con su sangre es el que quita el pecado. Por eso cuando Cristo, dice allí, por eso que cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, al Padre, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, el cuerpo de Él. Ese es el que iba a ofrecer, ¿verdad? Dice, no te agradaron las ofrendas quemadas, o sea, los holocaustos eran ofrendas quemadas, quemaba todo, ni otras ofrendas por el pecado. El siguiente. Luego dijo, aquí estoy, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. O sea, que vino a ser crucificado. Él dio su cuerpo, pero lo hizo para agradar a Dios. Así que a él le costó, pero estuvo dispuesto a hacerlo. A nosotros no nos cuesta tanto como a Jesús. Nada más que tenemos que agarrarnos de Él porque en Él es el que nosotros nos fortalecemos. Dice, fortaleceos en Él, Señor. Ayúdame, Señor. Fortaléceme. Sin ti, como dijiste, no se puede hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Con Él todo lo podemos en Cristo. En conclusión, voy a citar una cita también de Hebreo, donde el escritor a los hebreos le ruega a Dios por los hermanos para que los haga aptos para hacer la voluntad de Dios. En la Reina Valera del 60, Hebreos 13, 21 y 22, y concluimos esta porción de las Sagradas Escrituras, en la cual estamos diciendo que nos conviene hacer la voluntad de Dios. Nos conviene, nos favorece, nos ayuda. Hablándole el escritor acerca de Dios a los hermanos hebreos, le decía, os haga Dios aptos, os haga aptos, se está refiriendo a Dios, en toda buena obra para que hagáis que Dios nos haga aptos para que en toda obra nosotros hagamos lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Lo debemos hacer para Dios y nos debe complacer. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él. A Dios le gusta que lo agrademos. ¿A usted le gusta que lo agraden? Sí. A Dios le gusta que lo agraden. Así que hay que agradarlo a Él primero. Amén, hermanos. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Porque no se consigue nada si no es con la ayuda de Él. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece una parte dura aquí lo que es la voluntad de Dios. Pero que dice el versículo siguiente. Os ruego, decía el escritor allá, os ruego, y yo también les ruego a ustedes, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque nadie quiere, a veces somos como insumisos, ¿no? Hermano, usted sabe que yo veía allá en el interior a los caballos que no querían ser sumisos. Yo veía allá a los caballos que no querían ser sumisos. Entonces, al tiempo los veía que estaban sumisos. Pero esa transición le costaba. Yo veía a los caballos que cuando se montaba el que lo iba a domar, hermano, no lo hacía con caricia. Ay, caballito lindo, a ti nunca nadie te ha sometido. Se trepaba a esa gente que sabía montar caballo y que aunque el caballo se parara en dos patas, ellos no se caían. Ellos se mantenían ahí, arriba del caballo. Y era
Hermano, si el caballo fuera inteligente, apenas le dan uno, ya. Pero habían caballos, bueno, que eran casi burros. Le daban y le daban y le daban hasta que al fin de tantos garrotazos que le daban, ya se sometía. Hermano, que nos baste que nos den la palabra y nosotros la hagamos. Con mi papá nos quedaba dos cosas: o obedecíamos con la palabra, o Matías Moreno. Mi papá tenía un amigo que se llamaba Matías Moreno. Dice que saca lo malo y mete lo bueno. Era el rejo. Mi papá nos crió que él nada más nos hablaba una sola vez. Una sola vez. Yo estaba acostumbrado a que mi mamá me hablaba muchas veces, pero mi papá nada más hablaba una sola vez. Por ejemplo, cuando me tenía que levantar para irme para la escuela, mi mamá me llamaba y decía, jajaja, la mañana. Y venía mi mamacita linda de nuevo, y tal hora, dice, sí, sí. Y después veía el bus que pasaba para allá a buscar a la gente. Yo me metí al baño, mamá, esto, enfríeme el café. Y mamá, no sé, y mi mamá. Cuando mi mamá se venía para Panamá a hacer algún mandado, quedaba mi papá encargado de la cocina. Y mi papá llegaba y me decía, y yo decía, dice, me escuchaste, ¿no? Ay, hermano. Ya la próxima vez mi papá no venía mudo. ¡Puh! Hermano, es mejor someterse a la voluntad hablado. Porque hay gente que sufren es porque, bueno, son tercos, pues. Así que, hermano, Dios nos ayude a no pasarla de Jonás. Mejor es hacer lo que papá quiere. Hacer lo que papá quiere. Eso nos conviene a nosotros. Y dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, ese es mi padre. Que el Señor nos bendiga, hermano, y Dios nos ayude a hacer siempre su voluntad. Eso nos conviene a nosotros, nos conviene a nosotros. Eso agrada al Señor. Señor bueno, gracias por tu palabra. Que tu palabra no caiga en oídos rotos, sino que escuchemos tu palabra y estemos disponibles, dispuestos para hacer tu voluntad. Queremos ser hijos tuyos por toda la eternidad. Queremos ser hijos tuyos aquí y queremos ser hijos tuyos en el cielo, Señor. Sabemos que nosotros no sabemos nada al lado de ti. Usted es el que tiene una mente infinita. Usted es el que lo sabe todo. Usted es el que conoce el pasado, el presente, el futuro y sabe lo que es mejor para nosotros. Nuestras vidas están en sus manos y usted puede hacer con nuestra vida lo que usted quiere. Bendice a tu pueblo, Señor. Danos un corazón entendido. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pedimos, Padre. Amén.